Bueno, estamos con José Venancio, que volvió a Santiago de Compostela. Bueno, Venancio, ¿qué tal estás? Otra vez en la tierra. Bueno, pues siempre que vengo a Santiago pues, me traen recuerdos y además, bueno, pues he dejado amigos, pero fundamentalmente un Lobelle que está haciendo una grandísima temporada y a pesar de haber perdido hoy, estar en una semifinal de un proyecto de liga, creo que es algo histórico para el club. ¿Una valoración del partido? Quizá la diferencia estaba en la pegada y en el control de partido por parte del Pozo. El partido está igualado en el juego 5 contra 5, pero la diferencia está en la pegada y sobre todo en las jugadas a balón parado, que es donde ha decidido el Pozo el partido. Cogimos un día de calor, no, una pena para que no se llenara el multitud. Bueno, pero a pesar de todo ha habido una buena entrada, el público se ha volcado y sí que ha sido una pena que quizá este resultado prácticamente decide la eliminatoria. Pero hay dos partidos todavía en Murcia, pero pues, el Pozo está casi clasificado. La pena es esa, ¿no? Que haya hecho calor, porque bueno, pues Lobelle ha intentado que el partido no se le fuese, que el partido fuese igualado y al final no ha podido ser por muy poquito, pero ha estado dentro del partido. ¿Influyó no el calor en el juego? Hombre, yo creo que sí, porque le ha faltado un poquito de ritmo en fases de partido y sobre todo el ritmo que necesitaba Lobelle para jugar. El Pozo ha controlado el partido, ha intentado que no se le vaya el control del juego y fundamentalmente eso ha hecho que haya sacado ventaja de la situación y evidentemente el calor ha hecho que no haya ritmo en el juego. ¿Y la selección cómo se encuentra, Venancio? Pues ahora tenemos dos partidos de preparación con Guatemala, 14 y 16 de junio y con eso daremos por terminado. Y fijándote en los jugadores del Auto Lobelle, intentando ver jugadores jóvenes, nuevos jugadores, lógicamente siempre hay que estar pendiente de todos los detalles. Y que no te entrevistamos en toda la temporada, ¿qué opinas de los jugadores jóvenes del Auto Lobelle? Yo creo que el éxito del club ha estado ahí, en apostar por gente culpa joven, tienes tú también por la gente de la cantera. Creo que en estos momentos en que la crisis acucia a todo el mundo, creo que es el aspecto que hay que tener más en cuenta y que a partir de ahora los clubs van a empezar a mirar definitivamente, y de ahí bueno, pues que el éxito de Lobelle se ha traducido en los resultados, en que haya clubs que ya estén mirando también de la misma forma la temporada que viene, e incluso Pinto pues ha hecho lo mismo, ha trabajado con la misma filosofía y el mérito está ahí, porque entró en semifinales. ¿Y cómo ves a tu amigo Tomás? Yo creo que inmejorable. La temporada que ha hecho es de matrícula de honor, confirma lo que todos pensábamos, que es un gran entrenador y ha hecho que Lobelle otra vez vuelva a ser historia.